Muy buenas tardes. Vamos a reanudar el programa científico de la última jornada del Congreso, el simposio sobre disfunción endotelial, para el cual me complace presentar al doctor Abdías Hurtado, quien va a estar a cargo de la moderación. El doctor Abdías Hurtado es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es especialista en nefrología, es miembro de la Academia de Medicina, ha trabajado en los hospitales nacionales Arzobispo Loaiza y en la Clínica San Borja. Ha sido docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Tiene varias publicaciones referentes al metabolismo en la altura y cambios renales. Doctor Abdías. Bien, muchas gracias Jaime por la presentación. Jaime. Y bueno, hoy día tenemos una reunión muy importante que es disfunción endotelial, un tema que creo que rige todo lo que es la actividad de nuestro cuerpo, y tenemos tres expositores muy renombrados. Vamos a empezar la primera reunión, que es una reunión virtual, con el doctor Félix Medina Palomino, que ya está en línea. El doctor Félix Medina Palomino es vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, doctor en Medicina, presidente de la Sociedad Peruana de Cardiología, presidente de la Sociedad de Hipertensión, cardiólogo del Hospital Cayetano Heredia, fellow del Colegio de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología. Y el tema que va a desarrollar el doctor Félix Medina es valoración de la función endotelial. Listo, muy bien. Muchas gracias, muy amables y muy honrado de estar con ustedes en esta tarde. Y les agradezco sobremanera la deferencia de invitarme para esta discusión. Creo yo de que la parte mía va a ser como una especie introductoria de lo que puede significar los siguientes temas, que son mucho más específicos. Pero ciertamente esto es un tema extremadamente relevante porque, como se va a ver, lamentablemente es lo que puede significar el inicio de todas las enfermedades cardiometabólicas en general, y yo diría de todo en el ser humano en general. Siempre acabamos con algún tipo de daño endotelial. Mi poquito de interés al respecto, y esta es la agenda que les he preparado propiamente para hacer este tipo de comentarios. La primera cosa importante es aclarar claramente que esta es una historia bastante larga. Si bien en un primer inicio, gracias a este investigador von Recklinghausen hace casi 200 años, se describe el endotelio como una capa estructural puramente. En esa época se pensaba de esa manera, dados los estudios histológicos que se tenían a la mano. Evolutivamente se comenzó a entender de que esta estructura era extremadamente más extensa, y hoy por hoy es el órgano más extenso que tenemos en toda nuestra economía. Eso es como para empezar, digamos, el primer conocimiento. Pero no fue sino hasta ya un concepto, un rol funcional, que este personaje, premio Nobel del año 98 del siglo pasado, en fisiología o medicina, en donde el profesor Burchard básicamente demuestra y descubre propiamente un elemento que en esa época le llamaron factor relajante derivado de endotelio. Hoy sabemos que eso es un hexaoxionítrico, que evidentemente estaba muy presente en endotelio y cumplía una función esencial que, bajo condiciones normales, básicamente es un vasodilatador por excelencia. Prácticamente 10 años después, como ustedes perfectamente conocen esa historia, ocurre otro descubrimiento indiscutiblemente importantísimo para cambiar todo lo que significa el paradigma de lo que significa el entendimiento del endotelio, que es el profesor Yanasigawa, quien habla y descubre básicamente endotelina como el vasoconstrictor más potente, mucho más que lo que puede significar angiotensina 2, que también estaba presente, es 10 veces más potente que angiotensina 2, que estaba presente básicamente en endotelio y muchas otras estructuras más. Entonces ya enfrentamos ya no un órgano estructural propiamente, sino una función claramente demostrada, un aspecto funcional de indiscutible relevancia en todo nuestro vivir cotidiano propiamente. Y de ahí sale finalmente, como tercer punto importante, el concepto de lo que es endotelio al momento actual. Y hoy, además de ser una estructura funcional, cumple un rol fundamental en el proceso de homeostasis vascular, que, si uno quiere simbolizarlo, básicamente es el sostén del equilibrio vascular. El equilibrio vascular bajo dos perspectivas: una capacidad no solamente vasorelajante y o vasoconstrictora, y lo mantiene en equilibrio, sino que además existe una cantidad insuperable de muchos más mediadores que cumplen funciones antagónicas, como ustedes ven que se simboliza en esta lámina.
fundamentalmente capacidad antitrombótica y protrombótica, antiinflamatoria y proinflamatoria, dependiendo cómo estemos en equilibrio. Por eso les mencionaba de que esto es pieza fundamental para todas las enfermedades que uno puede imaginar, llámese metabólicas, vasculares, en general todo órgano que evidentemente contiene endotelio tiene que cumplir estas funciones para que esté sano en general. Entonces, de ahí tenemos pues un principio elemental. Si este endotelio se enferma, tendremos problemas muy serios. Y este endotelio se enferma bajo un proceso llamado estrés oxidativo que todos conocemos. Lo relevante, y para no entrar en muchas especificaciones mucho más complejas, que no es la idea, sino que a raíz de qué se pueden precipitar este estrés oxidativo, y nada menos que son los factores de riesgo, que pueden ser tradicionales y no tradicionales. Acá pongo un ejemplo básicamente de los principales factores de riesgo que hablábamos ayer. Hablamos de los 5 factores más importantes de factores de riesgo tradicionales que conllevan a enfermedades cardiometabólicas, pero esta lista es mucho más amplia, evidentemente. Lo importante es que sea por la vía que uno pueda imaginar son complejas, pero finalmente acaban en estrés oxidativo, acaban en producción de radicales libres. Y esto va a conllevar indudablemente a daño endotelial y ulteriormente a estos mediadores que comienzan a alterarse. Se pierde el equilibrio y origina la enfermedad. Evidentemente, detrás de esta estructura de endotelio enfermo también hay una activación de músculo liso vascular que puede explicar por qué esta estructura vascular se hipertrofia, se fibrosa por esa interacción maligna y desequilibrante. Y así podemos cerrar el círculo vicioso que puede significar a partir de un factor de riesgo presente, cualquiera que ustedes imaginen, eso va a significar ya la cascada propiamente y finalmente estos procesos que estamos más o menos diseñando. El producto final, lamentablemente, es la secuela clínica, que es lo que vemos los clínicos. Mis comentarios van fundamentalmente al área clínica, que es donde nosotros estamos sumamente preocupados. Entonces, si ligamos un factor de riesgo, no es solamente la presencia de un factor que puede conllevar a enfermedades, sino que es un factor que indiscutiblemente daña el daño el endotelio prácticamente en forma casi automática. De manera tal de que eso es lo que tenemos ahora como conocimiento actual de lo que puede significar este endotelio enfermo. Como les mencionaba, el pieza clave, el estrés oxidativo que ya se tienen claramente. Esta es una pequeña lista de los primeros elementos que se van a promover, que básicamente son los radicales libres, para originar todo este proceso mórbido. Acá pongo un ejemplo de que esto puede ser, de esta mañana claramente demostró cómo se generan estos radicales libres, y vean ustedes la complejidad ya años después del entendimiento de estos mediadores, como por ejemplo en este caso, en este modelo de un homeostasis de endotelio sano, cómo puede conllevarse a un desarreglo completamente bajo un endotelio enfermo, donde ya hay fibrosis, vasoconstricción, trombosis y proliferación celular con una serie de mediadores que comienzan a desequilibrarse. El endotelio es sabio, tiene pues los dos productos antagónicos, pero si se desequilibra va a poder promoverse uno y se deprime el otro y por lo tanto entramos en problemas serios. Insistimos en este segundo capítulo sobre factores de riesgo porque yo creo que es lo más relevante para entender este problema de endotelio enfermo. Tenemos que ligar esto. Tener factores de riesgo, como decíamos ayer, significa mortalidad asegurada. Prácticamente, y esto es la estadística global que se conoce, la mortalidad cardiovascular es la líder en general y debido a estos factores de riesgo. Entonces ustedes puedan entender entender la magnitud del problema de que si estos factores no han cambiado en 30 años y todo lo contrario, están aumentando más, prácticamente tendríamos muchos decenas de millones de personas que estaríamos en plena disfunción endotelial y por eso que esto no cambia. La mortalidad aún, lamentablemente, cardiovascular no está cambiando y está incrementándose notablemente. Y esto va de la mano no solamente con el nivel de cardiovascular, sino renal, endocrino en general. Si hacemos un vistazo de los principales factores en nuestro país, sabemos cuántos hipertensos eventualmente podríamos tener, sabemos cuántos diabéticos podemos tener, sabemos cuántos obesos podemos tener y evidentemente cuánta dislipidemia tenemos en nuestro medio y de pasada un síndrome metabólico altamente prevalente. Entonces, si imaginamos esto en nuestro país, significa claramente, en pocas palabras, que tenemos muchos millones de peruanos que están en estatus de disfunción endotelial, que sería la manera más práctica de saber la enfermedad en sí. Un ejemplo clásico, que no voy a entrar en detalles, es el diabético, y se ha avanzado mucho. Un estado de hiperglicemia, que parecería ser inofensivo, conlleva a disfunción endotelial.
Hace muy poco se ha descrito todos los mecanismos que se conocen en este momento, piezas claves para cómo un diabético puede tener esta sobreexpresión de elementos proliferativos, proinflamatorios, protrombóticos. Por eso es que la condición de diabético es extremadamente mala y conlleva a mucha mortalidad per se. Detrás de esto, lo único que puede explicarlo es disfunción endotelial sistémica. Y si se quiere un modelo mucho más entendible, por eso es que hay microangiopatía y macroangiopatía, fundamentalmente porque hay endotelio enfermo. Y si ustedes ven y notamos un poco, pasamos un poco más de atención sobre la lámina de la derecha, claramente se han demostrado mediadores. Ya estos mediadores están tremendamente demostrados. O sea que ya no solamente hablamos lo que nos mostraron hace muchos años, como el óxido nítrico y la notelina, esos solamente son elementos, ejemplos, digamos, los precursores inicialmente descubiertos, pero la lista es gigantesca y siguen apareciendo muchos más mediadores. Por eso es que es imposible que exista droga mágica para poder mejorar el endotelio enfermo. Eso no es posible porque una vez que se enferma, estos mediadores comienzan a liberarse, proliferarse y ya prácticamente la cascada inflamatoria es imparable e inexorable. El problema adicional que mencionábamos ayer es que los factores de riesgo tradicionales, los 5 clásicos, solamente explican el 50% de la mortalidad cardiovascular. Lamentablemente hay un gran paquete de los factores no tradicionales. Acá tienen una lista apretada de los principales factores de riesgo cardiovascular no tradicionales, donde ustedes ven cosas que acaso no le damos mucha importancia. ¿Cómo ligamos una enfermedad pulmonar a un problema cardíaco? ¿Cómo ligamos una exposición ambiental tóxica? ¿Cómo consideramos condiciones inflamatorias en general? Lipoproteína A, un elemento crucial, polución, estados inflamatorios, incluyendo apnea sueño, que ayer se hablaba mucho. En general, es una pequeña lista, la lista es mucho más grande de los llamados factores no tradicionales. Bueno, estos no tradicionales lo que van a desencadenar igualmente, actualizada la data al 2025, significan endotelio enfermo y por lo tanto enfermedad cardiovascular sistémica. La altura tendría algún rol en este tema, básicamente lo que conocemos como la hipoxia hipovárica como factor cardiovascular, y efectivamente sí, ayer diseñamos algunas cosas que se han descrito recientemente, cómo esta hipoxia induce liberación de radicales libres. Ahora sí lo podemos entender claramente, cómo esta condición no es nada inocua, esta condición de hipoxia hipovárica va a conducir a este endotelio enfermo y por lo tanto origina toda esta cascada inflamatoria y formación de LDL oxidado y por lo tanto más propensión a enfermedad coronaria. Y esta misma es extremadamente más compleja. Vean ustedes que hay muchos mediadores y no vamos a entrar en muchos detalles para no, digamos que entrar probablemente en imprecisiones. Lo importante es que desencadenado este estatus de disfunción endotelial se origina una cascada. Aquí, por ejemplo, está simbolizado las vías metabólicas, cómo alteraciones metabólicas propiamente conducen a nivel del miocito, derivadas de la hipoxia hipovárica, a daño endotelial y ulteriormente una cascada muy mala y muy maligna. Todo esto en nuestro medio ciertamente es fascinante, pero parecería estudiarse con mucho más profundidad para lo que puede significar entendimiento del daño por la altura. Hace relativamente poco, por ejemplo, directamente sí se ha evaluado si hay disfunción endotelial vascular en gente sana, pero que está expuesta a altura. Y efectivamente sí se demuestra esto. Ustedes ven acá diferentes alturas. Acá se hizo medición de mediadores tipo endotelina, factor de crecimiento, óxido nítrico, y todas ellas se alteraron notablemente a medida que había incremento de la altura. Pero cuando se pudo medir, como que se puede medir, vamos a comentarlo después, cómo se puede evaluar si ese endotelio está elástico, está realmente sano, también se vio que había deterioro de ese endotelio. O sea, no es tan benigno, ciertamente son muchos millones, hablábamos ayer que tenemos muchos millones de personas, por arriba de los 9 millones en nuestro país, viviendo en altura, y eso significa que están expuestos a esta noxa que puede significar un endotelio enfermo. La exposición crónica, como dijimos ayer, por eso es que ahora sí podemos aclarar de que no la resultante es la presión arterial. Digamos que ese es el marcador, ese es el mediador, o digamos que ese es la punta del iceberg. Pero detrás de esto existe un endotelio que está alterándose, está perdiendo el equilibrio y por lo tanto va a significar enfermedad y proclive a que haga desenlaces en general.
El segundo punto importante no es solamente que el endotelio se enferma y pierde esa homeostasis vascular, su función fundamental, sino que ligado a esto ocurre un fenómeno en paralelo que es el evento proaterosclerótico. Y esto es bastante sencillo. Esto estamos poniendo una lámina muy grotescamente sencilla de este proceso aterosclerótico. Partimos de un monocito que se va a introducir debajo del endotelio, se va a transformar y se hace macrófago. Ese monocito solamente puede entrar si es que el endotelio ha perdido su impermeabilidad, es decir, si hay disfunción endotelial. Así es, podemos explicarlo fácilmente por qué un hipertenso, por qué un diabético forma macrófagos con gran estrés oxidativo, porque esto se cierra el círculo vicioso. Este macrófago promueve mucho más reclutamiento en monocitos. Y en paralelo, el LDL se introduce por debajo de ese endotelio y ese LDL ya pierde esa funcionalidad, porque nosotros necesitamos LDL, pero ese LDL se oxida y al oxidarse se muestra un LDL tremendamente nocivo y tremendamente maligno. Así se cierra el círculo y la célula espumosa se forma. ¿A qué llevamos con esto? Varios mensajes importantes. El factor de riesgo necesariamente nos va a promover difusión endotelial y por lo tanto arranca la cascada. El LDL, los latinos no tenemos LDL tan alto en nuestra sangre, eso ha sido mostrado ya. Sin embargo, esa pequeña cantidad de LDL o colesterol propiamente es suficiente para entrar porque el endotelio se ha enfermado. Y por eso es que el producto final será propiamente la placa aterosclerótica y ulteriormente enfermedad coronaria. ¿Cuál es la reflexión importante que yo quiero transmitirlos a ustedes y propiamente a la Academia Nacional de Medicina, que es una líder en lo que puede significar el conocimiento y la ayuda para lo que signifique el tremendo problema que tenemos? Es la conciencia de cuándo empieza este proceso, desde cuándo está documentado. Ahí va mi mensaje más importante. Históricamente, y ustedes ven acá esta publicación en el año 58, se demostró que en niños ya había aterosclerosis. Un personaje como es el profesor Strong demostró placas ateromatosas en niños a los 3 años de edad propiamente. Pero lo más dramático no es eso, porque Strong tenía esa investigación. Esto fue descrito hace más de 20 años. Hace 20 años se demostró en fetos humanos, como se ve acá elegantemente demostrado, que también formaban estrías grasas y placas ateromatosas. Evidentemente provenían estos fetos de madres obesas, fumadoras, dislipidémicas, hiperglicémicas o diabéticas. ¿A qué voy con el cuento este? De que este proceso, además de ser muy antiguo, ocurre tempranamente en la vida según nuestro comportamiento. No es un tema de adultos, esto es un tema intraútero. Cuando los niños son obesos, como ustedes ven acá, a largo plazo, esto es un seguimiento de 20 años de 1000 niños, y habiendo sido obesos o con sobrepeso, estos niños van a promover un engrosamiento endotelial porque se ve acá en la ecografía. En la ecografía uno puede explorar fácilmente ese vaso y ve cómo se engruesa. Por lo tanto, un niño obeso está no solamente asegurándose que de adulto va a ser obeso, sino que va a tener daño vascular. Y lo más dramático es esto. No es solamente el cambio histológico, porque eso puede ser un fenómeno puramente experimental o puramente, si se quiere, pues de ciencia básica. Estamos hablando de la consecuencia clínica. Cuando estos niños, y esto ha sido reportado hace poco tiempo, hace 3 años nada más, seguimientos de niños que tenían factores de riesgo clásicos, 20, 30, 40, 50 años de seguimiento después, aseguramos adultos con más eventos coronarios. Por eso que estamos en un círculo vicioso. Niño no bien tratado, niño o feto o recién nacido no bien tratado, desde el punto de vista alimenticio, educativo, lo que ustedes quieran, eso va a significar adulto con problemas cardiovasculares prominentes. Y detrás de esto, pues hay endotelio enfermo, indiscutiblemente. Hace el año pasado nada más se hizo el procedimiento la corte más importante publicada de lo que puede significar seguimiento de niños. Ahora hablamos de riesgo cardiovascular, ya no solamente de adultos, sino de niños. Riesgo cardiovascular en niños asegurado un adulto con más problemas cardiovasculares fatales y no fatales en la adultez. Ese es el problema más serio. El proceso de difusión endotelial empieza muy precozmente. Y lo segundo preocupante es que esto no le va a avisar a nadie.
La aterosclerosis es eminentemente subclínica. El ejemplo sencillo es este estudio. Este es un estudio hecho en diabéticos. El estudio Capture es un estudio de mundo real. La pregunta fue muy sencilla. ¿Cuánto esta gente diabética asintomática, sin ninguna pista, sin ninguna molestia, cuánta esta gente tenía ya placas formadas? Y la respuesta fue categórica, 30%. Por lo tanto, este proceso es eminentemente subclínico, eminentemente no le va a dar pistas, más que el hecho mismo de ser un diabético mal controlado eventualmente. Y va a significar esto mismo. Por eso es que ahora se avanza mucho, se ha avanzado un poco en la tecnología. La única manera de pescar precozmente este proceso es con tomografía. Se puede hacer una tomografía básicamente con medir el score de calcio, que significa calcio endotelial. Sí se puede hacer esa aproximación, un estudio muy sencillo, lamentablemente no barato, pero es una manera como ustedes pueden pescar a un paciente sintomático que ya tiene placas en sus arterias coronarias. Este es un seguimiento interesante de score de calcio, pero no solamente para decir que tiene placas, sino para decirle que si tiene un score muy alto, básicamente más de 100 propiamente o 400, tiene asegurada 40 veces más posibilidades de muerte o eventos coronarios. Eso es lo que significa y ese es el pronóstico de lo que puede significar la presencia de un endotelio enfermo y la formación de placas. Ese es el nivel de problemas en el que estamos inmiscuidos hoy por hoy. Hace relativamente poco también se demostró esa predicción en diabéticos igualmente, que la presencia de calcio en las arterias coronarias, como le vuelvo a repetir, es muy fácil de demostrar. Los seguros se ponen muy pesados y no lo quieren aprobar, pero debería ser un screening que muchas sociedades lo hacen como una manera de despistaje pronto en gente adulta, demuestra correlación con mortalidad y con eventos cardiovasculares. Hacia eso va la presencia o no de endotelio enfermo. Y finalmente el colesterol. El colesterol, por lo tanto, si es el protagónico, hace poco, ayer nomás, se han presentado las nuevas guías europeas para manejo de colesterol. Y el énfasis que se hace hoy por hoy, ayer publicado, significa ser extremadamente intensivo en bajar a como dé lugar ese nivel de colesterol, evidentemente en función del riesgo del paciente. Los menores valores de LDL que hoy se preconizan en menos de 40 son los únicos que le pueden de alguna manera atenuar el problema, no necesariamente eliminarlo. ¿Cómo podemos evaluar la función endotelial? Que es la pregunta de oro. Bueno, la manera más, evidentemente existen maneras sofisticadas. Ustedes pueden entrar al vaso, pueden dibujarlo, pueden hacer ecografía, pueden hacer resonancia, tomografía, una serie de elementos, y pueden hacer mediadores. Curiosamente, acá está una lista apretada de los principales elementos de juicio, pero ayer el doctor se hablaba propiamente de lo que puede significar medir la función endotelial y efectivamente una manera práctica es ver cómo está, qué tan elástico está ese vaso sanguíneo. Y lo que se hace ahí es ver cuánto se dilata cuando uno le viene una ingente cantidad de sangre. Eso se llama dilatación mediada por flujo. Y el dibujito está muy claro en ese sentido. Yo obturo la arteria, la suelto la arteria y ese vaso va a comenzar a dilatarse. Y al dilatarse uno puede medir cuánto se incrementa ese diámetro de ese vaso. Solo puede hacer por ecografía, un método totalmente no invasivo y sencillo. Según las curvas que ya se conocen, evidentemente tengo que dilatar mi vaso. Si yo soy incapaz de dilatar mi vaso, no hay duda que no, mi relajación está alterada y ese parámetro es esencial para saber que tengo un endotelio enfermo. Acá tienen ustedes acá una lista apretada de algunos ensayos donde se evaluó justamente esta capacidad de no relajación del vaso. Es el método más sencillo que tienen ustedes para poder evaluar. Pero yo diría que ahí tampoco está el mensaje, porque si yo no tengo un ecógrafo, no tengo alguien que tenga esa expertise, no tengo un hospital, una clínica que me va a hacer, no me voy a hacer la prueba. ¿Me sentiría mal por eso? No, porque hoy por hoy, y eso es hace tiempo demostrado, hay una correlación lineal de ese parámetro con factores de riesgo. A más factores, ténganlo por seguro que su vaso debe estar enfermo y no se va a dilatar y su prueba va a salir completamente mala o negativa. Esto se demostró hace mucho tiempo. Gente que tenía 1, 2, 3 o 4 o 5 factores, a más factores, su capacidad de relajación era tremendamente disminuida. Por lo tanto, ustedes ya pueden inferir que si yo tengo difusión endotelial, propiamente con factores de riesgo los tengo asegurados. Y en estudios latinos se demostró hace un par de años la misma prueba
y se vio cómo la presencia de factores de riesgo hacía de que tuviera más problemas y más asegurada mi alteración vascular. Estoy hablando de hipertensos, prediabéticos o síndrome metabólico, como ustedes ven acá, el OR es impresionante en población hispana propiamente. En forma relativamente reciente, el año pasado nada más, se hizo un metaanálisis con respecto a los fumadores y solamente un cigarro, el fumar un cigarro, y se ha hecho esa prueba, también conlleva a disfunción arterial y evidentemente el consumo crónico lo va a llevar a problemas muy, muy lamentables. Y ya para acabar, ¿qué podríamos decir de estrategias de tratamiento y prevención propiamente? ¿Vamos a tratar a la difusión endotelial o no la vamos a tratar? Bueno, efectivamente hay una lista de una serie de elementos, hipolipemiantes, inhibidores de la enzima convertidora, antihiperglicémicos, todos ellos evidentemente podrían mejorar la función endotelial, pero lo mejoran en función del factor de riesgo. Si no somos capaces de eliminar el factor de riesgo, no hacemos nada. Propiamente no es que uno por tratar el endotelio ya le va a bajar la mortalidad. Podrá bajar el factor de riesgo, pero no va a, digamos que el impacto, pero no va a provocar la corrección de lo que puede ser el efecto endotelial. En este año se hizo una revisión sistemática interesante como una actividad tan sencilla como hacer ejercicio aeróbico y vieron si este endotelio mejoraba o no. Y eso fue tremendamente clásico y categórico. Sí mejoraba y obviamente eso iba de la mano con menor riesgo cardiovascular en general. Entonces, lo que importa acá no es que uno demuestre que tiene endotelio enfermo y que uno se desespere por dar medidas, llámese aspirina, llámese estatinas, inhibidores de la enzima convertidora, sino saber hacia dónde lleva esto. Ustedes ven acá el esquema hace mucho tiempo diseñado, más de 20 años, y no ha cambiado. Los factores de riesgo llevan a endotelio enfermo y desencadenan esta cadena, y va a haber pasos claves, como mencionabas. La presencia de factores de riesgo tradicionales o no tradicionales, el hecho que se induce a difusión arterial, el hecho que se va a generar una placa megakardiomatosa y obviamente el desenlace final que es el infarto, la angina, la muerte del paciente o cualquier otro órgano que se va a alterar. Entonces, si sabemos eso, ¿cuál sería el camino? Y obviamente el camino no es tratar la disfunción endotelial, sino es prevenir la disfunción endotelial. Y en ese sentido, la estrategia más burda que hemos hecho por muchos años, y todos nosotros que hacemos cardiología de adultos lamentablemente nos dedicamos a eso, básicamente tratamos de manera de prevención secundaria, cuando ya hubo el evento. Pocas veces nos preocupamos de prevención primaria, factor de riesgo intensamente tratado, pero igual el notorio está enfermo. La única estrategia inteligente, productiva, es la prevención primordial. Es decir, actuar antes de que aparezca ese factor de riesgo. Y eso va a suponer aritméticamente mucho más población beneficiada. Lo que pasa es que esa estrategia no vende nada porque no hay ninguna droga que vender ahí y obviamente significa tratamiento a gran escala, educativa y básicamente en población muy joven, en gestantes y una terapia multidisciplinaria propiamente. Las enfermedades cardiometabólicas, como lo va a reforzar seguramente el doctor Villena, los comentarios posteriores, tienen dos gatillos, la adiposidad y la diglicemia en etapas precoces de la vida. No estoy hablando del adulto, estoy hablando del niño o del intraútero o del recién nacido propiamente. Por lo tanto, como ustedes ven en el esquema acá, si uno quiere hablar de endotelio, debería trabajar a esos niveles para no evitar la cascada. Y eso significa actuar precozmente. De lo contrario, el paciente va a entrar en problemas. Por último, lo que esto significa es un cambio de paradigma en todo lo que puede significar la educación de nuestros alumnos y nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes de medicina son expertos en reconocer un signo, un síntoma, expertos en reconocer un síndrome y le dan más calificativos al que se sabe más enfermedades, como nos enseñaron. Pero lo que no saben es que hace 5.000 años los chinos llamaron la atención lo que significa la verdadera medicina. Para los chinos, cosa que estoy plenamente de acuerdo, aunque me siento lamentablemente muy golpeado por esto, los médicos superiores previenen enfermedad. Para los chinos, los médicos mediocres o los médicos inferiores solamente nos dedicamos a tratar la enfermedad, lo cual es completamente cierto. Y eso encaja en este tema de endotelio enfermo. Básicamente, como mensaje final, entonces, lo que tenemos que hacer es actuar precoz y actuar sobre las medidas esenciales de la vida. Como ustedes ven acá está la lista de lo que puede significar acción precoz. Una de las cosas interesantísimas que se discutía ayer
es el sueño. El sueño es imprescindible porque también conlleva a disfunción endotelial y toda la cascada que estamos mencionando. Hoy se le ha atribuido como la octava medida esencial de lo que puede significar una salud cardiovascular. Aquí no hablamos de medicinas, acá hablamos de conductas de vida, dieta, ejercicios y evidentemente evitar nicotina y un sueño saludable. Solamente para darles un ejemplo, hace muy pocas semanas se ha hecho una revisión importantísima de lo que puede significar la actividad física como preventivo para este problema de endotelio enfermo. Les recomiendo esta revisión, que es la que tiene los datos más actuales, basada en evidencias de cuánto puede hacer el ejercicio en el endotelio. Y evidentemente está de la mano como lo que puede significar la salud cardiovascular. Les agradezco sobremanera la oportunidad que me han dado. Un feliz aniversario para Arequipa y muy buenas tardes y muchas gracias por la atención y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Medina, por haber respetado el tiempo. Muy interesante. No sé si alguien quiere hacer una consulta al doctor Medina. Doctor Medina, si hay alguien que quiera preguntar, usted ha mencionado que la evaluación de la función endotelial por la dilatación mediada por flujo permite saber esto, pero la pregunta sería, si un paciente es diagnosticado de ese problema, ¿repetir esta prueba podría modificar, o sea, es posible ver cambios con un manejo de estos pacientes en la dilatación mediada por flujo? Sí, absolutamente. Lo que no se ha demostrado es bajar desenlaces por esto. Es decir, no es que yo le voy a asegurar que no se va a infartar o que no va a tener mortalidad. Lo que sí se demostró que sí puede mejorar. Por ejemplo, el ejercicio. Si alguien hace que no hacía y le mide la función endotelial y después hace ejercicios, el endotelio mejora. En la altura, mostré yo en la lámina cómo a la gente de altura, a medida que había más altura, midieron esa función endotelial, midieron esa dilatación y era mucho menor que el estándar. El estándar es que uno suba 10%, es decir, después de la prueba tiene que subir el diámetro 10% más. Si no sube más arriba del 10%, usted tiene problemas. Entonces, lo que sí se ha hecho es elimino, corrijo o mejoro. Por ejemplo, bajo triglicéridos, bajo lípidos, bajo glicemia, y efectivamente lo que logro con esto es que el endotelio mejore, porque le repito la prueba. Pero hay que ser muy honestos, ¿no? Le puedo repetir la prueba funcional, pero no he quitado el factor de riesgo, que es lo más dramático, que va a seguir agrediendo. Y otra pregunta sería, como la evaluación del endotelio, ya he mencionado el óxido nítrico, ¿la medición de estos valores es de utilidad para el manejo de pacientes? ¿Los valores de qué, perdón? Del óxido nítrico, de todos los factores que explican daño endotelial. Como sabemos, el óxido nítrico se degrada extremadamente muy rápido. O sea, hay un problema ahí porque mucha gente vende como que te va a dar óxido nítrico para que te vasodilates. Eso es un absurdo porque no va a alcanzarle. El óxido a la hora que le den ya se desapareció. Lo que sí se puede medir son otros mediadores, interleuquinas, endotelinas, que también se degrada rápidamente, pero ahora se está midiendo mucho PCR, por ejemplo, proteína C reactiva, se mide toda la serie de interleuquinas, se miden otros factores de crecimiento tisular que sí tienen un valor. Por ejemplo, en la altura también se hizo eso y se encontraron valores eventualmente un poco incrementados, pero digamos que utilidad científica sí tiene. Utilidad práctica, se está trabajando en ello, a ver cómo bajarlos, pero en realidad básicamente tendría que ser el punto inicial de todo el problema para poder hacer un impacto. Bien, ok, muchas gracias, doctor. Bueno, gracias por su presentación. Vamos a pasar a la segunda exposición